En el vídeo de hoy vamos a analizar empresas que están en mínimos de 52 semanas y que tienen el potencial para ser una buena oportunidad de inversión. Os traigo una variedad de empresas, desde pequeñas empresas small caps hasta gigantes de los dividendos que llevan repartiendo dividendos durante más de 50 años. Como siempre, vamos a intentar averiguar un precio objetivo concreto para invertir en estas empresas y las voy a clasificar en mi ranking de compra, que va desde recomendación de venta hasta recomendación de compra. Vamos con la intro y comenzamos. Y vamos a comenzar este vídeo con Target, una de las empresas que más me habéis pedido, y si la pedís pues yo lo traigo, así que ya sabes, déjame en los comentarios qué empresa te gustaría ver en vídeos como este. Target, sobran presentaciones, una de las cadenas de tiendas, supermercados más importantes de Estados Unidos, una empresa que fue fundada en 1902, que lo ha vivido absolutamente todo, guerras, crisis, no crisis, y que, bueno, últimamente pues está en boca de muchos pues porque está en mínimos de 52 semanas. Hay que recordar que esta empresa llegó a cotizar a más de $250 por acción, ahora mismo prácticamente en $100, y pues la verdad que ha sido un retorno bastante malo. Y aquí en este gráfico tenemos lo que son dividendos incluidos en el retorno de Target, y como podéis observar, hasta el año 2022, oye, el retorno era superior al S&P 500, que lo tenéis en la línea azul, pero a partir de ahí hubo una caída brutal y desde entonces pues no ha hecho nada más que ir para abajo, mientras el S&P 500 ha ido progresivamente subiendo. ¿Y a qué se debe esto? Pues yo lo achaco a varias cosas que cuando se juntan, oye, pues no pinta del todo bien la cosa. Lo primero es un estancamiento en lo que es la facturación. Tenemos aquí el revenue y podemos observar cómo a partir de 2022, que se facturaron 106, o 2023 109 billones de dólares, a partir de ahí la facturación ha ido hacia abajo. Además, es una empresa que tiene unos beneficios muy volátiles. Aquí lo tenéis, net income, significa el beneficio después de impuestos, beneficio neto. Como, pues bueno, ha habido años que, a pesar de haber facturado más que nunca, como por ejemplo en el 2023, pues la empresa ha generado menos beneficios que nunca. Y bueno, no existe una progresión lineal, no se puede, es difícil pronosticar, ¿no?, los beneficios de esta empresa, pues porque son bastante volátiles. Además, es una empresa que está sufriendo lo que son en sus márgenes de rentabilidad. Podéis verlo aquí en los últimos años, como el gross margin pues ha bajado bastante, del 30, era superior al 30%. 2022, que es el año en que se facturó tanto, pero de beneficio había tan poco, se acercó a un margen de 25, y ahora sí que es verdad que en estos últimos 2 años los ejecutivos parecen estar retomando los márgenes de rentabilidad como prioridad, y bueno, siguen mejorando, pero están todavía lejos de la media de los últimos años, cuando Target lo venía haciendo bastante bien. Cosas a destacar también es su dividendo, un dividendo que ha mejorado bastante lo que es la rentabilidad de dividendo. Los últimos 5 años vemos cómo ha despegado. ¿Por qué? Porque el precio ha bajado, la empresa ha mantenido su dividendo, con lo cual en relación al precio de la acción, el dividendo ha subido y ahora mismo está por encima del 4%. Es un dividendo que parece estar bastante sano, con un payout ratio del 50%. Esto quiere decir que la empresa está invirtiendo el 50% de sus beneficios en pagar este dividendo. Sigue habiendo margen para mejorarlo. En los últimos 5 años de media ha crecido a un ritmo muy alto, por encima del 11%, y una racha de crecimiento de 56 años. Es decir, tiene un dividendo bastante estable, con mucha trayectoria considerable. ¿Cuál es la parte mala? Que seguramente en los años que vienen pues no se espera un crecimiento muy alto de este dividendo. Pues ¿por qué? Pues porque, bueno, los problemas que está atravesando la empresa quizá no sea lo más razonable seguir creciendo ese dividendo al 10-11%. Seguramente el dividendo se espera que siga creciendo al 2,51%, por debajo de lo que es probablemente la inflación, con lo cual sí, buen dividendo, pero cuidado que seguramente no crezca demasiado rápido los próximos años. Expectativas de cara al futuro: crecer en torno al 3%, lo que es su beneficio por acción. Crecimiento bastante pobre si lo comparamos, pues bueno, grandes rivales como Walmart o Costco, empresas que lo están haciendo muy bien, pero oye, ahí está, más o menos en línea, ligeramente por debajo de la inflación. Y también es cierto que es una empresa que ahora mismo sus múltiplos de cotización, estamos hablando de PER 12, PER 11, muy por debajo de lo que es el promedio de la propia empresa, que es de PER 18, y muy por debajo de rivales como Costco,
que tienen PER totalmente disparatados. Hablamos de un EV/EBITDA bastante atractivo de 7, hablamos de un Price to Cash Flow de 6. Bueno, vemos que no está en su mejor momento, pero también es cierto que vemos múltiplos de valoración bastante sensatos. Entonces vamos a nuestra calculadora de confianza, vamos a poner el símbolo de Target para cargar los datos, vemos el stock price, lo que ha hecho esta última jornada, lo que ha hecho este último año, que es bajar de $181 a 104, y vamos a utilizar el método del PER beneficio por acción. Ahora mismo esta acción está generando un PER de un beneficio por acción de $8,86 por acción. Crecimiento. Bueno, vamos a suponer que Target un poco cumple con la expectativa, que es el 3%. ¿A qué PER debería cotizar esta empresa dentro de 5 años? Hemos estado viendo un poco que ahora mismo cotiza a PER 12, el promedio es PER 18. Vamos a suponer que, oye, Target mejora las cosas, mejora sus márgenes de rentabilidad, se mantiene un poco alejado de algún escándalo que ha tenido recientemente con el tema este de, ya sabéis, voy a enseñároslo, pues se les ocurrió la genial idea, supongo que algún ejecutivo, alguna historia de, oye, tú cuando entras a la tienda de Target lo primero que tenías es como un stand que vendía ropa LGTQI+, lo que sea, y para niños, para bebés, pues bueno, sorpresa, sorpresa, a la gente no le gustó demasiado y es una empresa que ha tenido polémicas de este tipo, pero que ya parece ser que han dejado de lado, se han dado cuenta que no es el camino a seguir, no es lo que la gente busca cuando va a hacer su compra, cuando va a comprar muebles o electrodomésticos, no quiere ver, ¿no? Ese estilo de cosas. Entonces, vamos a suponer que, oye, el PER mejora y pasa de, yo qué sé, de 12, no llega al promedio 18 porque son números bastante pobres, pero, oye, la gente está dispuesta a pagar un PER 14 dentro de 5 años. Esto nos daría un precio dentro de 5 años de $143 por acción, o lo que es lo mismo, una rentabilidad de 6,50 anualmente. Una rentabilidad bastante pobre, pienso yo. Si el mercado de media nos da un 7, un 8, un 9%, pues una rentabilidad de 6,50. Sí que es verdad que tenemos ese dividendo aparte, podríamos tenerlo, no toda la apreciación de la acción, pero aún así se me queda un poco corto. Yo creo que para que Target fuese una buena empresa, tendría que volver a cotizar lo que es a su múltiplo PER promedio de 18. Entonces hablaríamos de un 12% más dividendo. Estamos hablando de algo ya más interesante. Entonces, Target, ¿dónde ponerlo? En compra, yo diría que absolutamente no, porque es mucho suponer que Target vuelva a cotizar a PER 18, que sigan creciendo más de lo esperado, que la rentabilidad se recupere, es mucho suponer. Y sinceramente, la pondría en mantener, pero esto ya es mi humilde opinión. Creo que dentro de este sector, consumo defensivo, supermercados, megatiendas, creo que hay empresas mejores que podrán presentar oportunidades próximamente si seguimos con este mercado bajista. Target es una empresa que yo, como inversor a largo plazo, quiero empresas ganadoras de aquí a 15, 20 años. Sinceramente, es una empresa que me quitaría de mi cartera, aunque no puede quitar que sea una buena jugada, pero creo que va a haber rivales Target que lo van a hacer bastante mejor en el largo plazo. Siguiente empresa que os traigo el día de hoy, Old Dominion Freight Line. Una empresa de logística que me encanta y que yo personalmente tengo en mi cartera de dividendos, que por cierto saqué un vídeo hace relativamente poco hablando sobre mi cartera y todas las posiciones. Te recomiendo que lo veas, pero esta es una empresa un poco peculiar dentro del sector logística, ya que dentro de la logística se dedica a la sección conocida como Less Than Truckload. Es decir, son camiones, pero son cargas más pequeñas y son cargas de distintas compañías. No es un camión que coge lechugas en Murcia y se va a llevarlas a Holanda, ¿ok? Solamente de lechugas, no. Estamos hablando de que es un negocio que tiene una barrera de entrada mucho más alta. ¿Por qué? Pues porque al tener tantas mercancías pequeñas de distintas empresas, hacen falta centros de servicio logísticos. Y Old Dominion tiene 261 centros de servicios logísticos, los cuales el 90% los tienen en propiedad, no son alquilados. Esto, bueno, es una barrera de entrada y una ventaja competitiva respecto a la competencia tremenda. Además, es la empresa que está categorizada como una de las mejores empresas con servicio de atención al cliente del mundo. Tiene un 99% de llegada a tiempo y cuidado que lo que es en el ratio de quejas, lo que son las quejas de clientes, que en esta industria, pues oye, suelen ver ratios altos porque es complicado, ¿no? El tema de la logística.
en un ratio que va de 0 a 100%, el ratio de quejas para esta empresa es de menos del 0,20%, la quinta parte del 1%. Es una empresa que año tras año se lleva todos los premios de satisfacción al cliente. Y esto, pues claro, se ha visto reflejado en lo que es el market share. Podemos ver como en 20 años Old Dominion ha pasado a tener lo que es el 3% del mercado al 12% en este último 2023, con un mercado que crece por encima de la inflación ligeramente al 4,5%. Además, es una empresa que ofrece un dividendo que sí que es verdad que de una rentabilidad muy baja, pero que crece a pasos agigantados, un crecimiento compuesto de este dividendo en los últimos 5 años del 33%, con un payout ratio prácticamente, bueno, pues muy bajo, un dividendo muy seguro con mucho potencial para crecer. Entonces, sí que es verdad, la rentabilidad ahora mismo es baja, pero si Old Dominion sigue creciendo su dividendo a este ritmo, en el largo plazo va a ser desde luego un dividendo muy considerable. Bueno, es una cosa más a tener en cuenta. ¿Por qué esta bajada entonces tan acusada una empresa de tanta calidad que ahora mismo se sitúe prácticamente en el mínimo de 52 semanas cuando cotizaba hace poco a $233 por acción, ahora mismo $160 por acción prácticamente? Bueno, hay que tener en cuenta que no deja de ser una empresa cíclica y que sí que es verdad que si nos vamos a niveles compuestos últimos 10 años, es una empresa que ha crecido su beneficio al 16% de forma compuesta, pero viene de un mal año. En lo que respecta a números de crecimiento, ha bajado lo que es el revenue, un menos 0,88, la facturación, y pues ha perdido algo de rentabilidad. No obstante, proyecciones futuras, se espera que esta empresa siga creciendo al 14,50%, volviendo un poco a lo que son sus promedios históricos, cual puede tener bastante sentido. La valoración de esta empresa es una empresa que para su sector es tremendamente cara por la calidad que tiene. Estamos hablando que el PER promedio de Old Dominion es de PER 34, el EV/EBITDA promedio es de 20, ahora mismo cotizando pues a PER 30, por debajo de su promedio, bueno, por este mal año que ha tenido, pero que se prevé una recuperación. ¿Estamos hablando de un buen precio? Bueno, aquí he puesto el ticket, nos ha dado todos los datos. Sí, el crecimiento que se espera es del 14,5%. Vamos a poner que, bueno, se queda ahí en un 14% y que, pues, Old Dominion dentro de 5 años no vuelve a cotizar a su PER promedio como 34 o 35, pero sigue cotizando al PER que cotiza ahora, PER 30. Estamos hablando de un retorno del 14,27% más ese dividendo que crece tan rápido. Vamos a ser un poco más cautelosos y vamos a poner que, oye, crecimiento va a ser del 12 y los inversores no están dispuestos a pagar un PER tan exigente, 28. Hablaríamos de una rentabilidad del 10% más el dividendo. Bueno, más o menos estaríamos en nuestra rentabilidad objetivo. Entonces, Old Dominion, ¿dónde situarla? La voy a situar en precio justo. Creo que está ahí. No es una locura comenzar una posición, es una empresa de mucha calidad, es una jugada a largo plazo. ¿Por qué no comenzar ahora una posición o reforzar si tu precio promedio es muy alto, ya que viene a hacer una corrección bastante importante? Creo que lo va a seguir haciendo bien, a pesar de que, bueno, pueda influirle del sector cíclico, pues le va a influir en la economía general. Puede pasar un año mal o dos, pero yo creo que lo va a seguir haciendo muy bien en el largo plazo. Empresa máxima calidad, múltiplos exigentes. Ahora mismo, pues oye, podría ser una compra razonable, no es ninguna ganga, no es una empresa que yo vendería, una empresa que quiero mantener siempre en mi cartera de dividendos, así que le doy un precio justo. Y pasamos a Giga Cloud, una de las small caps que seguimos en el canal y muchos me preguntáis por ella. Aquí está la actualización, todo lo que hace falta saber ahora mismo sobre Giga Cloud. ¿De qué se trata esta empresa? Es un business to business marketplace, por decirlo así, entendernos, es una plataforma estilo Amazon, pero que solo se dedica a vender de empresa a empresa. Y hablamos de una plataforma enfocalizada principalmente en la venta de muebles, aunque no es lo único. El principal producto que se vende dentro de la plataforma Giga Cloud es la venta de muebles. Entonces, tiene quizá un componente más cíclico que una plataforma estilo Amazon, donde se vende prácticamente de todo. Es una empresa que su principal característica es el crecimiento. Es una empresa que viene de crecer muchísimo y hacerlo muy bien. Aquí tenéis números de crecimiento compuesto en los últimos 5, 3 y el último año. Hablamos de un crecimiento de la facturación del 65%, del net income del 33%, del EBITDA del 20%, claramente de una empresa pequeña que no
no llega al medio billón de capitalización ahora mismo, bueno, 600 millones, y bueno, su principal componente es una empresa growth, crecimiento. Entonces, si vemos números de crecimiento tan buenos, ¿qué es lo que está ocurriendo para este retorno tan malo, tan pésimo? Todos podemos estar de acuerdo para esta empresa. Bueno, los últimos resultados del último trimestre no han sido buenos y se espera un declive en los próximos trimestres. Se espera algo de sufrimiento para esta empresa. En primer lugar, ha habido 2 adquisiciones. Entonces, eso ha supuesto un gasto extraordinario que, bueno, pues tiene que asentarse. La empresa tiene que, oye, reestructurar la empresa de cierta forma. Otra cosa es que ha habido unos aumentos en el gasto de los transportes. Es una empresa que trae sus productos de China, de México. Y la tercera cosa es, pues, el tema de la guerra de tarifas, la incertidumbre que hay ahora mismo. Pues es una empresa que depende en gran medida, algunos de sus proveedores están en China. Las empresas que venden dentro de esta plataforma, muchas son chinas. Y el CEO pues es chino y el equipo ejecutivo, a pesar de que es una empresa norteamericana, bueno, hay ciertos lazos, hay ciertos contactos, hay cierta dependencia de China, aunque en principio no es un factor que le pueda afectar demasiado, también porque GigaCloud se está expandiendo en Europa y está abriendo almacenes en Alemania y demás. Y están trabajando bastante en tirar de otros proveedores, de otros países, pero bueno, podría afectar, claro, si esta guerra de tarifas no se estabiliza. Y luego también otro factor que creo que puede hacer sufrir a esta empresa a corto plazo es el short interest. Es decir, ahora mismo hay un 17,49% de inversores o empresas que invierten que están deseando ver caer el precio de la acción, están apostando su dinero a que esta empresa siga cayendo. Y eso puede hacer que salten muchos stop loss, que haya muchas iniciativas, mala prensa, etcétera. De hecho, es una empresa que en el pasado ha sido acusada de manipular o incluso de no existir, ser una especie de empresa fantasma, manipular lo que son los activos contables, e incluso el equipo de Seeking Alpha se desplazó hasta la sede de esta empresa, que si no me equivoco está en California, y bueno, realizaron ahí un vídeo, una investigación para comprobar que efectivamente la empresa existe. Entonces, esto es lo que tiene, ¿no? Las empresas tan pequeñas tienen ese riesgo de que no son tan conocidas, no todo se puede saber, ¿no? No hay tantos analistas siguiéndola. Ahora mismo, debido a todo esto que os he dicho, que yo creo que tiene un gran componente cortoplacista de aquí a unos próximos trimestres, pues ha hecho que los múltiplos sean de risa. Hablamos de un PER de 4,86. Una empresa que viene de crecer su revenue un 65%. Hablamos de un EV/EBITDA de 5,57. Hablamos de un precio de ventas de 0,52. Price to cash flow de 3,76. Bueno, pues son múltiplos muy... Pues esos es que son ridículos, que sí que es verdad que la empresa se prevé que por todo lo que he comentado va a empeorar sus números, pero aún así creo que hablamos de, vamos, ya os digo, de múltiplos muy, muy bajos, tremendamente atractivos. A ver, al ser una empresa pequeña va a ser complicado establecer números de aquí a largo plazo. Yo creo que la premisa de invertir en GigaCloud se basa en 3 ámbitos, que es primero que se produzca esa diversificación de proveedores y la empresa no dependa tanto de China, que es algo en lo que se está trabajando bastante. Yo me he leído los informes anuales y se hace muchísimo hincapié de que la empresa no va a depender de China y no le va a afectar tanto las tarifas. Ya en nuestro haber está creérnoslo más, creérnoslo menos. Luego también que la empresa continúe con su crecimiento, que yo creo que es algo que quizá no a los números que estamos viendo del 60, 70, 100%, pero es factible que la empresa siga creciendo. ¿Por qué no va a seguir haciéndolo? A pesar de que ahora mismo haya ciertos elementos que están frenando ese crecimiento, en algún momento se tienen que estabilizar las cosas. Y luego también pues el tema geopolítico, internacional, que se calme un poco la situación que estamos viviendo ahora, que tan dramática que parece que va a acabar el mundo, que yo creo que terminará siendo así. Entonces, para sacar el precio objetivo de GigaCloud, yo he tenido que asumir ciertas cosas. He asumido un 15% de crecimiento del beneficio de aquí a 5 años. Esto no significa el año que viene. De aquí a 5 años, crecimiento promedio del 15%. Una empresa que viene a crecer su beneficio 30, 40, 50%, creo que es factible. Y luego he asumido que dentro de 5 años esta empresa cotice a PER 10. Cuando se pase esta controversia y GigaCloud, en principio, mejore sus números de rentabilidad, no veo ninguna locura, no veo por qué no puede cotizar a PER 10 dentro de 5 años. Eso nos daría un precio dentro de 5 años de $61,35
y una rentabilidad del 32%, con un precio objetivo de $34 en la actualidad. Si por lo que sea, vamos a ver, el PER sigue siendo un PER bajo, vamos a poner PER 7, seguiríamos teniendo una rentabilidad del 23%. Oye, si GigaCloud no crece tanto, en vez del 15 crece al 10, seguiríamos teniendo una rentabilidad del 18%. O sea, ahora mismo GigaCloud tendría que, no sé, crecer al 5% y cotizar a PER 6 para tener una rentabilidad por debajo del 12% que nosotros queremos. Yo creo que es bastante factible que GigaCloud mejore estos números. GigaCloud, yo por lo que hemos visto, creo que se sitúa en la casilla de compra. Pero sí que es verdad que no es una compra para todo el mundo, no es una compra para pegar un pelotazo dentro de 6 meses y no es una compra para personas con aversión a riesgo, es una compra arriesgada. Se tiene que partir de ciertas premisas que yo creo que son bastante factibles que ocurran para que GigaCloud sea una inversión muy buena de aquí a 3, 5, 10 años. Pero oye, es una empresa que tiene sus vínculos con China, o sea, es una empresa americana y que está atada un poco al mercado chino a día de hoy. Así que una empresa de riesgo, pero con un posible retorno de aquí a 4 o 5 años muy interesante. Un pequeño inciso para recordarte que acabo de crear una comunidad en Telegram, algo totalmente gratuito donde vas a poder ver mi watchlist actualizada con precios objetivos, análisis de acciones y mucho más, sugerir ideas para nuevos vídeos y preguntar lo que quieras y por supuesto hablar sobre inversiones y emprendimiento con otras personas de mentalidad similar a la tuya. Para ello solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y pinchar el link del canal de Telegram. Te recuerdo que es completamente gratuito, sin suscripciones mensuales, sin tener que dar tus datos. Eso sí, lo único que te pido es que apoyes este proyecto suscribiéndote al canal y dejando un comentario en este vídeo. Y llegamos a un clásico, también muy analizada, muy vista, muy comentada en este canal. Yo es una empresa PepsiCo que a mí no me agrada demasiado, pero sí que he mantenido en mi cartera de forma muy temporal, muy efímera, cuando bajó por debajo de $140 o estuvo ahí, lo rozó prácticamente, 142, algo así. Sí que es verdad que inicié una posición, pero en cuanto subió por encima de 150 y pico, así últimamente, y hemos tenido estas bajadas donde ha habido oportunidades de empresas en las que confío un poco más y me gustan más, pues he vendido enseguida mi posición de Pepsi para invertir en otros sitios. No es una jugada que yo suelo hacer, no me gusta este tipo de especulación a corto plazo. Yo invierto en empresas que creo que son ganadoras de aquí a 10, 15, 20 años. Pero bueno, simplemente por daros contexto cuál es mi posición, mi opinión de Pepsi. Una empresa tremendamente defensiva, que ya sabemos todas las marcas un poco, que tiene Pepsi, consumo defensivo a tope. Hablamos de, por supuesto, Pepsi, pero son muchas más marcas. Vamos a ver, aquí tenemos Mountain Dew, Quaker, Aquafina, Diet Mountain Dew, Pepsi, Gatorade, Dr. Pepper, 7-Up, Doritos, Saladitas, Ruffles. Bueno, la mitad más o menos del revenue de Pepsi viene de bebidas y la otra mitad viene de snacks. Creo que es una empresa que está manejando ahora cierta incertidumbre y puede tener alguna transformación necesaria en los próximos años, ya que todos sabemos que va a entrar o ha entrado ya como ministro de Salud Robert Kennedy en los Estados Unidos, en la administración de Donald Trump, y es un tío que, bueno, su principal lema es Make America Healthy Again y un poco luchar contra este tipo de empresas que prácticamente todos sus productos pues son cosas muy poco saludables o muy lejos de ser saludables. Bueno, cierta incertidumbre, consumo defensivo, números de crecimiento, pues eso, bastante pobres. Viene de crecer su facturación un 0,42 cuando la inflación ha estado al 4 o 5%. Es una empresa que yo creo que lo mínimo que se le debería exigir es crecer a números similares al de la inflación. Sí que es verdad que el gran aliciente de invertir en esta empresa es su dividendo, que ahora mismo es muy alto por estas bajadas de precios. Es una empresa que tiene una trayectoria de dividendo impresionante, 52 años, que lo crece a un ritmo interesante de 7,25 y tiene un payout ratio que no está mal. Pero cuidado, que cuando vamos a seguridad del dividendo y vemos este payout ratio comparado con el free cash flow de esta empresa, sí que es una empresa que, oye, el free cash flow se ha ido deteriorando y algunos payout ratios se están viendo elevados. No me extrañaría ver cómo Pepsi frena al ritmo en el que crece este dividendo. Dicho esto, ¿qué se espera de Pepsi? Pues se espera un crecimiento del 4,84.
crecimiento ligado a la inflación. Como, oye, no es algo malo necesariamente, hablamos de empresas tan grandes, de marcas tan afianzadas, que, oye, es lo que se espera de estas empresas, ¿no? Que creciesen eso al 4, 5, 6% sería lo suyo. Más un buen dividendo es por el cual estas empresas son atractivas para según qué inversores, según en qué momentos. ¿Qué múltiplos de valoración maneja Pepsi? Normalmente múltiplos exigentes para el perfil de empresa que es, 23, 24, per 27 incluso. Y bueno, pues la gente paga la marca, la gente paga la fiabilidad de ese dividendo, el mercado suele estar dispuesto a pagar por este tipo de empresa, Pepsi, Coca-Cola, Procter & Gamble, múltiplos bastante elevados. Ahora mismo, pues múltiplos pues ligeramente por debajo de la media de Pepsi y quizá por debajo de alguna media del mercado, per 21, EV/EBITDA de 13, precio ventas de 2,21, un precio de ventas bastante elevado, price to cash flow de 16. Vamos a decir que son múltiplos que están ahí, no son múltiplos de ganga, ni mucho menos, pero sí que es verdad que cierta rebaja frente a los precios, a los múltiplos promedios a los que suele cotizar Pepsi. Vale, ¿qué he hecho en la plantilla? Bueno, Pepsi le he otorgado un crecimiento del 4%, creo que Pepsi debería aspirar a eso mínimo, aunque no lo ha hecho estos últimos años o este último año. Yo pienso que Pepsi se puede reinventar, alguna marca nueva, potenciar, hacer algo, hacerse más eficiente y volver a ese crecimiento con la inflación, la subida de precios, creo que es factible. No veo a Pepsi, por lo menos en los próximos años, volviendo a cotizar esos PER de 25, 26, 27. Yo, sinceramente, no lo veo. Así que he puesto que un PER 20. Eso nos daría un precio dentro de 5 años de $169 por acción. O lo que es lo mismo, si compramos a este precio de $148, nos daría una rentabilidad de 2,69. Si por lo que sea Pepsi pues vuelve a cotizar a PER 23, por ejemplo, bueno, sería una rentabilidad un poco más alta, PER 25 nos daría una rentabilidad del 7%. A esto, por supuesto, habría que sumarle lo que es el dividendo del 3, 3,5%, que creo que va a ser un dividendo, oye, bastante fiable, ya que Pepsi no se puede permitir, bajo ningún concepto, reducir o parar de crecer su dividendo, ya que es el principal aliciente, es su seña de identidad como empresa, como inversión, ese dividendo. Si lo cortas, es tirarte un tiro en el pie. Pepsi tiene que hacer lo que sea, menos cortar su dividendo. ¿Dónde colocar en nuestro ranking una empresa como PepsiCo? Para mí no es una empresa muy interesante. Creo que va a tener retornos ligeramente inferiores al mercado de aquí en adelante. No obstante, aunque la empresa no sea para mí, o quizá yo creo que no es para alguien joven, sí que creo que por la fiabilidad de su dividendo puede ser una empresa atractiva para aquellas personas, oye, que ya están en cierta edad o que tienen mucha aversión al riesgo, personas que no quieren muchos vaivenes, no quieren ver el SP500 bajar un 20%, quieren su dividendo fiable, que crezca poco a poco, quieren tranquilidad, hoy están cerca de la jubilación, por lo que sea, les vale con un 7-8% de rentabilidad similar al mercado, pero con una volatilidad inferior. Creo que Pepsi podría tener sentido para ese tipo de inversores y ahora mismo pues no sería del todo un mal momento, aunque yo creo que está muy lejos de ser una ganga de compra y tampoco diría que está en su precio justo. Así que la voy a dejar en mantener. No es una empresa que a mí me interese y no es una empresa que yo, digamos, aconsejaría a muchos perfiles, pero sí que es cierto perfil que podría ser una inversión interesante o una inversión acorde. Y ahora vamos con una empresa Estée Lauder que me pedís mucho, una empresa de consumo defensivo muy conocida que se dedica pues eso, a vender productos de belleza, cosméticos, fragancias, tiene muchísimas marcas, hacen también productos para el día a día. Bueno, entre las marcas podemos ver Estée Lauder, Clinique, Origins, Bobbi Brown, Le Mer, Tom Ford, marcas de cosméticos, productos de belleza, empresa norteamericana de Nueva York que, pues, batacazo en bolsa total y absoluto, solo en un año un menos 53%, cotizando en mínimos históricos. ¿Y cuáles son las causas de esto? Pues lo primero es que el revenue, la facturación, está estancada desde 2022, incluso tiene un camino decreciente. 2022 llegó a facturar casi 18 billones y ahora mismo está facturando 15. También los márgenes de rentabilidad cada vez son menores. El beneficio neto por acción podemos ver cómo ha pasado de prácticamente tener unos márgenes del 10%,
si vamos a la vista y la cambiamos como porcentaje del revenue, vemos que el net income tenía unos márgenes del 10% en junio de 2015 y ahora mismo la empresa está en pérdidas con un margen de menos 4,61%. Cada $100 que vende esta empresa pierde casi $5. A nivel positivo, podríamos pensar que quizá el dividendo, un dividendo del 2,07, oye, es razonable, pero es que es un dividendo que es que no crece. Es más, si nos vamos al historial de dividendo, vemos cómo ha sido recientemente cortado y no me extrañaría que este dividendo o se cancelase o incluso todavía se disminuyese más, porque vamos a los payout ratios, no pintan bien. O sea, los payout ratios futuros, 122%, vemos un ratio de cobertura también de menos 0,83, no pinta muy bien este dividendo, no es un dividendo en el que yo confiaría. Parte positiva, sí que es verdad que aunque se venga a crecer muy poco, se espera un crecimiento del 8,95% durante los próximos 3-5 años, crecimiento del beneficio por acción. ¿Cómo lo va a conseguir esta empresa? Pues bueno, en principio van a despedir al 10% los empleados, 7.000 empleados en todo el mundo, con la finalidad pues, de ser más eficientes, más rentables, y pues el CEO en los últimos resultados ha salido con una especie de plan maestro que es llamado Belleza Reimaginada y que bueno, pues aquí nos transmiten una serie de puntos que van a acelerar el ratio de consumo, van a hacer innovación transformadora, van a centrarse en el cliente, sostenibilidad, van a reimaginar la forma en la que trabajan y van a enfocarse en la excelencia al consumidor. Un poco de decir mucho, pero no aclarar nada. O sea, realmente, bueno, van a intentar reducir costes, ser más eficientes y hacer mejor marketing. Ese es el resumen para volver a la senda de la rentabilidad y volver a la senda de crecer. Ahora mismo, en términos de valoración, pues no podemos utilizar nuestra plantilla de confianza, pues porque esta empresa tiene un PER negativo, no está generando beneficio, pero si nos vamos a otros múltiplos que quizás sí podemos observar, vemos que tampoco son múltiplos especialmente atractivos. Vemos un EV/EBITDA de 13, cuando esta empresa está atravesando los problemas que está atravesando. Precio ventas de 1,60, por encima del promedio del sector. Vemos un price to cash flow también de 13,43, por encima del sector. La mayoría de analistas, inteligencia artificial, analistas de Wall Street, analistas de Seeking Alpha, todos le dan un mantener o incluso una venta fuerte. Y yo os digo la verdad, no es una empresa que yo siga de cerca, que despierte mi interés, pero no veo ningún motivo por el cual invertiría yo ahora mismo en Steel Lauder. Si me estoy perdiendo algo, hacérmelo saber en los comentarios, pero en principio no veo nada atractivo, no veo convicciones fuertes de que esta empresa vuelva a retomar el buen rumbo. No hay nada que me llame la atención para seguir investigando esta empresa. La voy a colocar en la casilla de venta. Y vamos a culminar este vídeo con otra petición que me pedís bastante a menudo, HPE, Hewlett Packard Enterprise Company, entiendo que se pronuncia, la verdad no lo sé, y es una empresa que se dedica a las soluciones holísticas de servicio de infraestructura informática. ¿Qué es este trabalenguas? Prácticamente se encargan de todo lo relacionado con la informática para otras empresas, ¿vale? Se lo establecen todo, el sistema, lo implementan, los equipos, absolutamente todo y llevan ese tipo de servicios. Es una empresa que, bueno, el retorno histórico ha sido muy malo, ha tenido sus bajadas, sus subidas, pero prácticamente, vamos, te habrías quedado igual que estás, quizá habrías ganado algo con el dividendo, pero vamos, 10 últimos años tu dinero habría sido totalmente aplastado con esta inversión. Si nos vamos al crecimiento histórico, pues últimos 10 años vemos crecimientos negativos de la facturación, de prácticamente todo, salvo el net income, el beneficio neto, que sí que es verdad que este último año ha pegado una subida del 47%. Sí que es verdad que es una empresa no es muy interesante, pero sí que es cierto que ahora mismo pues le están poniendo el foco en lo que es la inteligencia artificial, como no puede ser de otra forma, y van a intentar por ese lado pues han encontrado ciertos nichos dentro de la inteligencia artificial que son este tipo concreto de servidores y bueno, creen que por ahí pueden hacer resurgir la empresa y oye, ¿por qué no? Es posible. Las expectativas de crecimiento, teniendo esto en cuenta por parte de analistas, pues son de un crecimiento de lo que es del 3,72, 4% podríamos decir. Bueno, hablamos de típica empresa estancada con una posibilidad de resurrección. El dividendo sí que es cierto que es interesante, 3,18%, con un payout ratio muy bajo, tendría margen de mejora,
pero sí que es verdad que es un dividendo que ha estado estancado hasta ahora. Prácticamente los últimos 5 años no ha crecido prácticamente nada, lo cual para mí es un red flag bastante importante. Pero oye, quizá con esta reconversión de la empresa y un ratio de payout ratio tan bajo, puede ser, podría tener cierta lógica que esta empresa empezase a crecer ese dividendo y hablaríamos de un dividendo potencialmente atractivo. Así que sin más preámbulos, he venido a nuestra calculadora mágica. Crecimiento le he dado un 4%, ligeramente por encima de la expectativa. Creo, oye, que sí que tienen una posible historia de recuperación ahí con esos nichos que han encontrado dentro de la inteligencia artificial. Es una empresa muy longeva, es una empresa que tiene un renombre, tiene clientes. Podría ser, ¿por qué no? PER, le da un PER de 5 años de PER 8. ¿Por qué? Pues porque es que es una empresa que está cotizando a esos PER. O sea, es su PER promedio, es una empresa que no está creciendo y bueno, pues cotiza a múltiplos atractivos. Creo que tiene sentido, ¿no? Si crece al 4%, parece un tanto frágil en algunos aspectos, ¿por qué no? PER 8 nos daría un precio dentro de 5 años de $20 por acción, una rentabilidad de un 4%, es un poco de dividendo, se me quedaría muy corto, no sé, una buena inversión con estas proyecciones. Si la empresa en vez de cotizar a PER 8 recupera, digamos, lo que es el interés de los inversores que están dispuestos a pagar 10 veces beneficios, ya hablaríamos de una rentabilidad más interesante, pero por debajo de nuestro objetivo. Realmente esta empresa tendría que cotizar dentro de 5 años a PER 12 para ser interesante. Entonces, sinceramente, señores, visto lo visto, cómo está el patio, si ya estás invertido en esta empresa, puede tener sentido mantenerla para ver cómo se desarrolla esta jugada de la inteligencia artificial y tal. Puede ser que se beneficie de cierta recuperación, pero yo en principio no es una empresa en la que me fijaría para invertir ahora mismo tal y como están las cosas, sinceramente. Así que la voy a dejar en el rango de mantener.